Bien, y vamos a continuar hoy entonces nuestro curso de pescados y mariscos. Hoy es nuestro segundo día. Espero que el primer día hayan visto el video, que les haya parecido muy interesante y que estén realmente pues muy atentos, muy prestos y que hagan las actividades que se les están dejando. Vamos a ver entonces las características de los pescados. Las principales características que los definen y diferencian del resto de los animales son unas muy específicas. Ellos respiran a través de branquias o agallas. Poseen aletas y no extremidades para su locomoción o para su movimiento. Tienen una piel viscosa y generalmente con escamas que recubren su cuerpo. Y aunque comparten esta última característica con algunos animales que son las aves, pues las demás especies no tienen esto y es que tienen una reproducción ovípara. La carne de los peces es muy diferente a la carne de aves y mamíferos. Está especialmente desarrollada para su hábitat de las aguas frías. Son animales de sangre fría y viven toda la vida a temperaturas equivalentes a las de un refrigerador. Esto las hace muy susceptibles al deterioro cuando las sacamos de su hábitat, a menos que las mantuviéramos vivas. Vamos a ver entonces acá, tenemos un pescado con unas partes. Esas son las partes de los pescados, o algunos tienen algunas más, algunos tienen unas menos, pero este es en términos generales la estructura que compone las partes de un pescado. Entonces, si miramos, tenemos acá el orificio nasal, son dos punticos que se ven acá por este lado, pues obviamente solamente vamos a ver uno, por el otro lado está el otro. Tenemos el ojo, que pues igual también son dos. Tenemos el cubreagallas, que son esas cositas que se abren así en los pescados, que están en su parte lateral de la cabeza, son las que le permiten de cierta manera hacer parte del proceso de respiración. Ellas respiran a través de branquias, pero cuando la branquia se llena, pues obviamente levanta el cubreagallas. Tenemos una serie de estructuras espinosas que se llaman aletas. Entonces tenemos la aleta espinosa dorsal, que es la que va en el lomo, en la parte superior, más cercana o más próxima a la cabeza. Tenemos la aleta suave dorsal, que ya es más próxima a la parte de la cola. Tenemos la cola propiamente dicha, y dentro de esta cola entonces vamos a ver que los peces tienen esta forma, algunos, ¿cierto? Se llama una cola ahorquillada, es decir, que presentan como una especie de horqueta, y esto les facilita el movimiento. Los peces que recorren grandes extensiones de agua, kilómetros, ¿cierto? En diferentes épocas del año, ellos tienen esta cola ahorquillada porque eso les permite que el movimiento sea mucho más rápido. En cambio, los otros peces tienen esta parte recta o redondeada. Tenemos acá muy cercano a esa aleta de la cola, tenemos lo que es la parte del músculo de la cola, y tenemos una línea lateral que la visualizamos en casi todos los pescados, que es una línea, es una sombrita más marcada que va siempre por el centro del pescado. En cuanto a las aletas de abajo, entonces tenemos la aleta anal, que es en donde termina la parte de la cola, y acá en este lado ya encontramos el orificio anal. Tenemos también la parte de escamas. No todos los peces tienen escamas, pero la mayoría tiene escamas, unas más gruesas, otras más delgadas, unas más resistentes que otras, unas sirven de, de protección para las adversidades que se puedan encontrar en las aguas, ¿cierto? Tenemos acá otra aleta, que es la aleta pélvica, la aleta pectoral, que es por el lado, son dos pequeñas aletas, una en cada lado, y finalmente tenemos la boca. Esta es la anatomía externa de un pescado de manera normal. Tenemos en cuanto a la captura de la pesca, ya les había dicho que se puede hacer de manera manual o de manera técnica o industrializada, y que puede utilizarse una pesca no solamente para nivel comercial, sino también utilizar una pesca artesanal a manera de deporte. La nueva tecnología ha tenido un impacto importante con respecto a la pesca. Las redes de arrastre han revolucionado la captura de las especies que viven en cardúmenes, tales como las sardinas y las anchoas. Dichos métodos se basan en el empleo de técnicas acústicas sofisticadas, en las que para la detección de los peces se
se han creado, perdón, sonares y dispositivos de ecosonda que indican la cantidad de peces presentes y su localización. Entonces eso va a ser más fácil, pues obviamente la pesca, porque ya ellos van a saber en qué regiones o en qué lugares están acumulados estas grandes cantidades de peces para que pues la pesca sea fructífera. Con las redes de arrastre se obtienen regularmente capturas abundantes de centenares de toneladas. Con la introducción de materiales sintéticos como el polietileno, las redes se hicieron mucho más durables y se redujeron los costos. Esto hace o propicia que las capturas sean masivas. Desafortunadamente, si no se tienen los medios, pues no se puede hacer capturas masivas si no se tiene el medio de transporte adecuado, porque los pescados, como ya les he venido diciendo, son muy lábiles, es decir, su carne se descompone muy fácilmente. Entonces, en 2 horas, un pescado ya empieza a oler a feo, ya empieza su proceso de descomposición. Por lo tanto, lo que se hace actualmente es que en alta mar se tienen a bordo grandes contenedores de agua con la misma temperatura de la temperatura en la que ellos están en su hábitat. Entonces, que es más o menos 5 grados centígrados. Esto permite que estas capturas masivas pues se puedan llevar hacia las costas y finalmente a su disposición final, a la entrega de los comerciantes o a la entrega de las personas que los van a comercializar, sin que se pierda este pescado de tal manera que lo vamos a poder encontrar pues de una manera idónea para el consumo humano. Bien, entonces vamos a ver ahora la clasificación de los pescados. Tenemos que los pescados se clasifican desde 4 puntos de vista y es desde su punto de vista de su tenor graso, es decir, de su contenido graso. Encontramos los pescados blancos, los pescados azules y los pescados semiazules o semigrasos. Los pescados blancos son los que tienen un contenido de grasa muy bajito, los semiazules o semigrasos tienen un contenido intermedio de grasa y los pescados azules pues tienen un contenido mucho más alto de grasa. Según su hábitat, entonces encontramos los pescados de agua dulce, de agua salada o los peces migratorios. Según su estructura pueden ser cartilagíneos o teleósteos y según su anatomía podemos encontrar pescados redondos, pescados planos o pescados anguiformes. Entonces vamos a ver cada una de estas clasificaciones ya más detenidamente. Entonces tenemos que según su tenor graso, es decir, su contenido de grasa en su cuerpo, vamos a encontrar primero los pescados blancos. En cuanto a su contenido de grasa, el pescado blanco encuentra su alimento muy cerca, por lo tanto no tiene que desplazarse. Al ser sedentario no necesita acumular tanta grasa para hacer sus viajes. Se consideran pescados demersales, es decir, que viven en las superficies de las aguas y no en la profundidad. Poseen solamente un 2% de grasa del peso de su cuerpo, que se concentra normalmente en el hígado y es pues la grasa de reserva que ellos necesitan. Estos pescados son de muy fácil digestión. Cuando los pescados necesitan o no necesitan desplazarse, son más bien sedentarios, como dice ahí, ellos pues no necesitan mucha energía. Ustedes saben que una de los aportes de energía los da la parte de grasa o la parte de lípidos que estén presentes en el cuerpo. Entonces, ellos como no van a recorrer grandes distancias, encuentran su alimento muy cercano, no necesitan hacer esos acúmulos de grasa, por eso su porcentaje en el interior de su cuerpo es muy bajito, solamente el 2% respecto de su peso. Dentro de las especies de pescado blanco, entonces encontramos los denominados pescados planos, cuyo contenido de grasa es aún más bajo, es menor del 2% de su peso, y su contenido de proteína sí es más alto, tienen el 17% de proteína con respecto de su peso. Dentro de estas encontramos el lenguado, la dorada y el gallo o rodaballo. Desde el punto de vista del colesterol, el consumo regular de este tipo de pescado puede reducir los niveles de colesterol y las enfermedades cardíacas, teniendo en cuenta que la mejor forma de consumirlo pues es cocido al vapor, al horno o asado. La coloración de estos pescados pues por su bajo contenido de grasa es una carne blanca. En cuanto a la cola o aleta caudal,
vamos a encontrar que como son sedentarios y nadan muy poco, no les hace falta la aleta caudal fuerte, es decir, no tienen la aleta ahorquillada para que les facilite la natación, porque pues realmente no la van a necesitar, sino que esa aleta caudal tiende a ser plana o redondeada en su borde superior. ¿Qué propiedades tienen estos pescados? Contienen muchas proteínas, sales minerales, gran contenido en gelatinas. Por otro lado, tienen pocas calorías, por lo mismo que tienen baja contenido de grasa, pues no aportan muchas calorías a la dieta. Algunos ejemplos de estos pescados entonces tenemos el abadejo, el lenguado, la merluza, el besugo, la corvina, el mero, la tararira, el pejerrey, entre otros. Estos son los más conocidos. Hay muchos más, pero pues estos son los más conocidos. En cuanto a los pescados semigrasos, que es la segunda clasificación, en general podemos decir que no existen pescados semigrasos como tal realmente. Ocurre es que dependiendo de la época del año, los pescados blancos o los pescados azules pueden en un momento determinado volverse pescados semigrasos. Me explico. Los pescados blancos, que ellos viven en las superficies de las aguas, que son sedentarios, en ciertos momentos necesitan migrar y para hacer esas migraciones van a tener que necesitar mucha energía y esa energía la van a sacar de las grasas. Entonces ellos van a hacer unos acúmulos de grasa y en ese momento ellos se van a convertir en pescados semigrasos. Igualmente, los pescados azules, en épocas, por ejemplo, de las hembras, cuando van a su desove, ellas necesitan migrar a aguas más tranquilas. Entonces, en esa época de desove, en que están en esas aguas tranquilas, que se vuelven sedentarias en ese momento, en esa época del año, entonces no van a necesitar tanta grasa. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ellas van quemando energía, van quemando esa grasa, ya no la están acumulando y todo ese porcentaje alto de grasa que tenían lo van a disminuir constituyéndose en un pescado semigraso. Contienen un nivel de grasa entre el 2.5 y el 6% de grasa, no sobrepasa de ahí. Ejemplos de estos pescados semigrasos, entonces tenemos el pez emperador o pez espada que se le llama, el salmonete, el congrio, la trucha, la lubina o róbalo, el rodaballo, el besugo, la palometa. Esos son las especies como más conocidas de estos pescados semigrasos. Bien, y tenemos entonces la tercera y última clasificación de acuerdo al contenido graso, que son los pescados azules. El contenido de grasa, entonces, como son pescados que necesitan recorrer grandes distancias, ellos van a necesitar una reserva de grasa mucho más grande. Tienen un porcentaje de grasa entre el 5% y el 10% del total de su peso corporal. Esta grasa se acumula, a diferencia de los pescados blancos, se acumula no en el hígado, sino en los tejidos y eso hace que se le aporte esa coloración azul al pescado. Y este concepto viene pues de realmente muy primitivo, ellos llamaban a los pescados de alto contenido graso, los llamaban pescados azules y hoy en día se sigue llamando así. En cuanto a la cola o la aleta caudal, por la misma razón que necesitan recorrer grandes distancias, van a necesitar mucha fuerza, entonces su cola está formada por una aleta caudal y realmente un borde ahorquillado muy marcado que les facilita los continuos movimientos. Propiedades de estos pescados. El consumo habitual del pescado azul se recomienda por sus propiedades nutritivas y especialmente en las personas con riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, trombosis, además de que ayuda a reducir el cáncer de riñón en las mujeres. En cuanto a los ácidos grasos, aporta ácidos grasos como el oleico, el linoleico, que es un aceite esencial porque el organismo no lo puede sintetizar y solo lo obtiene a través de la alimentación. Y además nos aporta el omega 3. Tenemos entonces ciertas características que nos las determinan ciertas condiciones de los hábitats en los que viven los pescados. De acuerdo a la edad y al tamaño, a más edad, mayor peso y por lo tanto mayor proporción de grasa. De acuerdo a la época del año, influyen en algunas especies que acumulan más grasa en determinadas estaciones. Por ejemplo, la caballa contiene el doble de omega 3 en otoño que en invierno. Dependiendo del medio en el que viven, los pescados marinos contienen más omega 3 que los de agua dulce.
dependiendo de la temperatura del agua. Los de aguas frías, como el salmón y la caballa, son más ricos en omega 3. Y dependiendo de la alimentación del pez, los que se alimentan de plancton, que es muy rico en omega 3, como las anchoas, el bonito o el atún, tienen mayor cantidad de este ácido graso. Tenemos acá entonces los pescados azules más comunes, que son el atún, el bonito, el arenque, el anchoa, la sardina, la caballa, el salmón y la lisa. Esa es entonces la clasificación en general de los pescados dependiendo del contenido de su grasa corporal, que siempre se mide con respecto de su peso total. Bien, entonces la actividad que ustedes van a desarrollar hoy es muy sencilla, simplemente de acuerdo a este documento que les estoy compartiendo, de acuerdo a estas diapositivas, ustedes van a realizar una tabla donde consignen la clasificación de los pescados de acuerdo a su tenor graso, especificando su porcentaje de grasa y especificando las principales clases de pescado que pertenecen a cada grupo. Es decir, hacer esto que yo les estoy presentando, pero en una tablita resumida, de tal manera que ustedes puedan asimilar de manera más concreta y más concisa toda la información que les esté dando hoy. Bien, y esa era la intervención mía del día de hoy. Espero que sea muy productivo este taller o esta actividad para que ustedes aprendan y asimilen un poquito más sobre los conceptos de la clasificación de los pescados. Nos vemos en nuestro próximo video.